Asambleísta Jaime Ruiz. Asambleísta Abel Ávila. Ahí está. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, quisiera también insistir en algunas observaciones a la ley, porque en realidad, por escrito, vamos a insistir los del bloque del MPD para que la ley que debemos aprobar en función de la Constitución tenga como elemento central depurar algunos artículos que a nuestro juicio consideramos que tienen también una carga neoliberal y que obviamente tienen una percepción equívoca de lo que significan algunos elementos de la propia ley que debería regirnos en tema político-electoral. Me recuerdo alguna vez en una radio, me preguntaba un periodista que también es asambleísta, querido compañero Paco Velasco, y me decía, ¿qué hay que hacer en esta etapa? Administrar bien los triunfos de la tendencia que el 26 de septiembre nos dijo que está de acuerdo con todos estos cambios constitucionales, pese a toda la campaña horrorosa de la derecha en su momento. Y administrar los triunfos, compañeros de la tendencia, significa que la tendencia debe de impulsar cambios que se remitan a dos aspectos fundamentales, nos parece, a nuestro bloque. El uno es el apego irrestricto a la Constitución Política del Estado, al respeto a las normas constitucionales que fue elaborada por nosotros y obviamente respaldada por la mayoría del pueblo del Ecuador. Y segundo, combatir la corrupción. Yo creo que en este aspecto tenemos que estar claros que nosotros no respondemos a otra cosa que no sea el interés popular y el respeto de la Constitución. Tres cosas puntuales. La primera, en una parte del artículo 365 se concibe a los partidos políticos como una empresa privada cuando se le plantea que las empresas privadas, que los partidos políticos tienen que ser sometidos al impuesto, a pagar impuesto a la renta. Consideramos que si el propio artículo 108 de la Constitución Política del Estado habla de que los partidos políticos son una expresión de la organización social y popular y por ende necesita también financiamiento del propio Estado, así como de quienes se organizan alrededor de un movimiento político o de un partido político, más lo podríamos entonces concebir como si concibe la derecha, que tiene verdaderas empresas electorales y tienen pues algunos elementos que los utilizan más bien como una empresa privada y como una inversión privada, es decir, la concepción de ellos es esa, y nos parece que esta ley no puede recoger ese espíritu de la derecha cuando hacen partidos de familias, de primos, hermanos y parientes. Entonces yo creo que, por ejemplo, este artículo 365 debe eliminarse el texto que dice que los bienes y las acciones que constituyen inversiones estarán sujetas al régimen tributario interno vigente y depurar esa concepción que algunos sectores de la derecha todavía la tienen. Me recuerdo incluso cuando hubo una pelea en el Movimiento 1, esos son uno de los antecedentes de Montecristi, el propio Eduardo Maruri decía que Maya Montaño había sido contratada por el Movimiento 1 por el cual le pagaban $3.600. Imagínense, empresas electorales creadas con un propósito, no de ayudar al pueblo, sino con intereses mezquinos
a los populares. Pero en todo caso es un ejemplo por lo cual consideramos que no hay que concebir en esta ley a los partidos políticos como una empresa privada. Segundo, miren compañeros, históricamente los métodos que se han definido, y en esto queremos insistir, para que el pueblo se pronuncie, tiene que ver con el respeto a lo que la propia nueva Constitución establece. Sí, es verdad, históricamente el método imperialis y el método de Hong, que en un momento determinado, cuando la derecha venía en picada, los vino aplicando para garantizar su mayoría en este recinto electoral y en otros espacios de poder político, ¿verdad? De tal suerte que esa histórica actitud de la derecha debemos depurarla, porque si bien es cierto, ese método para ese momento fue declarado inconstitucional, por la Constitución anterior, las condiciones actuales, sociales, políticas, organizativas, no han variado. Es decir, mantener la pluralidad, la proporcionalidad, la inclusión democrática, la diversidad de las expresiones de la tendencia, permitir que los movimientos políticos, independientes o no, provinciales, cantonales o regionales, tengan la posibilidad de pervivir en este proceso electoral, porque obviamente esto también reafirma con mayor fuerza a los partidos políticos en una ley electoral cuando usted utiliza un método electoral que le da con menos votos mayor representación, como es el método imperial y el método de Hong. Yo creo que hay que insistir, compañeros, y no estar... Sí, es verdad, hubieron partidos políticos que usufructuaron de las acciones políticas de su momento. Eso nadie lo puede esconder aquí en este Congreso Nacional. Pero cálculos electoreros, compañeros, que hacía la derecha en el tiempo pasado, pensando en cuántos candidatos iba a meter en un escenario legislativo, cálculos electorales, decir yo necesito llevar tantos porque de pronto me salen infiltrados, porque de pronto se desiertan algunos de la tendencia o porque a la final tenemos que coactar a otros, es decir, no nos puede mover un cálculo político electoral del momento para el ejercicio de la elaboración de una ley que regirá, compañeros, el camino del escenario político del país. Por eso es que estamos insistiendo que el método sea el método de Webster, decíamos nosotros el método de Harris, que es el mismo método con el cual elegimos en la Asamblea. Aquí se hablaba de los pesos, de los contrapesos, de la participación democrática de todos los sectores políticos del país. En la comisión les explicaron 5 métodos y los compañeros saben que el más democrático es el Harris. Mas, sin embargo, en la transición, en el régimen de transición, tenemos nosotros el método Webster. Por lo menos avancemos hasta allá, compañeros. Y aquí está la expresión democrática que se expresó en la comisión. Por eso digo, y aún así hay mayoría, compañeros, donde a igual votación, igual proporción de representación. De tal suerte, compañeros, que esa es otra observación que queremos insistir para que hagamos una ley que responda al interés nacional y a la democracia. Y al finalizar, obviamente, compañeros, queríamos insistir en algo que nos parece correcto. Si la propia Constitución establece que todos tenemos derecho a la promoción política electoral de las candidaturas, yo sí creo que en lo que tiene que ver a las juntas parroquiales, cuando se les excepciona, cuando se los discrimina en la posibilidad de que también puedan recibir sus recursos que invierten en un proceso electoral que también en todos los niveles causa gasto. Es decir, hay radios comunitarias en sectores urbanos, marginales y rurales, hay espacios que también utilizan los sectores rurales. La Constitución establece el equilibrio, que vamos hacia el desarrollo rural e ir hacia allá significa entonces que nosotros tenemos que reconocerle a las juntas parroquiales su derecho también a ser considerados de la misma manera como son considerados todos los candidatos que en un proceso electoral a futuro tengan que intervenir. Esas son mis observaciones, compañero presidente, y las vamos a presentar por escrito y como dijo la asambleísta Pilar Núñez, ojalá tengamos pues a bien incorporarla en función de que se afirme la tendencia de cambio en los objetivos que queremos. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, asamblea.